Ok. Quiero compartir este tema, se llama el día de reposo. El día de reposo. Nosotros, hermanos, estamos familiarizados con ah, con esta pintura, con esta imagen. Nosotros, donde quiera que vamos, muchas veces encontramos esta publicidad, donde dice, sábado, día santo, guárdalo. Y toman un texto bíblico donde dice Éxodo 28. Ah, esta publicidad, básicamente, hermanos, es dada por un grupo sectario llamado los adventistas. Como ustedes deben saber, los adventistas, hermanos, son los que más están apoyando este tipo de doctrina del día de reposo o el día sábado. Entonces la pregunta, hermanos, acerca de esto es el siguiente. ¿Están los cristianos obligados por Dios a guardar el día sábado hoy? ¿Están los cristianos obligados por Dios a guardar el día sábado hoy? Ese es básicamente, hermanos, a nuestra base del estudio, ¿no? Esa va a ser nuestra base del estudio. ¿Están los cristianos obligados por Dios a guardar el día sábado hoy, conforme a la imagen que nosotros podemos ver aquí? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si nosotros, hermanos, estamos obligados a guardar el día sábado, tenemos que hacernos adventistas. Y si no, esta doctrina está equivocada. Yo quiero, hermanos, empezar con ustedes con el origen de la iglesia adventista. Básicamente hablamos del origen de los adventistas del séptimo día. Esta iglesia, hermanos, básicamente comenzó con una mujer, una que supuestamente era profetisa, que profetizaba. Seguramente algunos están familiarizados con este nombre, Elena de White. Esta mujer fue la que dio impulso a esta iglesia adventista. Básicamente, hermanos, en base a falsas profecías, en base a falsas visiones, ¿no? Entonces, por supuesto, hermanos, mirando o cotejando con lo que dice la Biblia, por supuesto, esta iglesia y esta profetisa fueron falsas, ¿no? Vamos a mirar algunas cosas. Vamos a mirar algunas cosas que podemos ver de esta falsa iglesia, de esta falsa iglesia. Por ejemplo, su origen oficialmente fundada su origen oficialmente fue fundada en 1863. Es decir, hermanos, 18 siglos después del comienzo de la Iglesia de Cristo. O sea, 18 siglos después del día de Pentecostés. ¿Recuerdan, por favor, hermanos, lo que habíamos visto en cuanto al origen de la Iglesia del Señor? Nosotros dijimos o vimos a través de la Biblia que el origen de la Iglesia del Señor fue en el día de Pentecostés, en el primer siglo. Pero esta iglesia falsa empezó su origen en 1863 de manera oficial, aunque nosotros podemos ver en cuanto a la historia que ya desde 1843 empezó todo realmente, empezó toda la maquinaria, digamos así, en cuanto a la doctrina de la iglesia adventista, con una falsa profecía. Básicamente ellos, por medio de un hombre que también tuvo un sueño, supuestamente una visión, decía que Cristo
iba a venir en 1843, ¿no? Y luego no se cumplió y habló de 1844. Entonces, desde ese momento, hermanos, se armó esta falsa iglesia y de manera oficial en 1863 se llamó los adventistas del séptimo día. Su origen falso es en el lugar no indicado en la Biblia, ¿no? La iglesia de Cristo fue, el comienzo de la iglesia de Cristo fue en Jerusalén, según Hechos capítulo 1, según Hechos capítulo 2, ¿no? La falsa iglesia adventista fue comenzada o originada en Estados Unidos, como habíamos dicho, 18 siglos después, ¿no? La iglesia de Cristo, hermanos, comenzó con los apóstoles inspirados por Dios. Recuerdan, por favor, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a predicar la palabra de Dios, ¿no? Ahí fue cuando el apóstol Pedro dio el primer mensaje del evangelio a los judíos y se convirtieron como 3,000 personas. Por otro lado, la iglesia adventista vemos que su origen de esta iglesia falsa descansa en la predicación de una mujer, o sea, de una profeta, supuestamente, coloco ahí entre comillas. Lógicamente, hermanos, contradiciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está mostrando, hermanos, que en el ministerio Dios no colocó a la mujer como autoridad de la iglesia. No habla de apóstolas, ni habla de profetas mujeres, ni habla de diáconos mujeres, cosas de esas, ¿no? Entonces, hermanos, como ella fue la originadora de esta agrupación falsa, ella fue la que, hermanos, guió al grupo adventista por medio de estas falsas profecías, contradiciendo hacia la Biblia. Su origen de esta iglesia falsa descansa en la predicación de falsas profecías, ¿no? Dios supuestamente le dio a ella muchas visiones en su vida y muchos sueños en su vida, los cuales fueron escritos por ella. Ella escribió más o menos como 40 libros en su vida, ¿no? Y todos ellos supuestamente, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo o inspirados por Dios, pero muchos de ellos cuando hicieron la investigación, muchos de ellos fueron plagios de otros libros, ¿no? De otros libros. Entonces, hermanos, descansa en la predicación de falsas profecías. Como nosotros vemos en la Biblia, hoy en día nadie, hermanos, está capacitado por Dios a hacer nuevas profecías. Aparte de eso, hermanos, nunca la Biblia habló de Elena de White como profeta en el futuro, después de Hechos 1, después de Hechos capítulo 2, ¿no? Continuamos pensando en esto, el origen de los adventistas del séptimo día. Su origen de esta iglesia falsa descansa en doctrinas que contradicen las verdades de las Sagradas Escrituras. Y cuando hablo de doctrinas, hermanos, son varias las doctrinas. Por ejemplo, ellos son primos hermanos de los testigos de Jehová. Ellos no creen, por ejemplo, ah, en el infierno, es decir, el castigo eterno ah, en la eternidad. No creen en el castigo. No, ellos creen, igual que los testigos de Jehová, que van a extinguirse, los pecadores van a desaparecer, ¿no? Eso supuestamente va a ser su castigo. Y por supuesto, cuando hablamos también
doctrinas que contradicen la Biblia, estamos hablando de esta doctrina, ¿no? De guardar el día sábado también. Pretenden, hermanos, imponer al mundo el antiguo pacto abolido por Dios. Cuando nosotros analizamos, hermanos, esta doctrina de guardar el día sábado, en el fondo está pasando esto. Está pasando de que ellos quieren colocar prácticas del Antiguo Testamento abolidos por Dios allá en la cruz sobre los cristianos hoy en día y sobre el mundo hoy en día, ¿no? Ok, hermanos, vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar lo que supuestamente Dios le reveló a ella en cuanto al día de reposo, en cuanto al día sábado. Ella tuvo supuestamente una visión de esto, del día séptimo, y por esa razón, hermanos, ellos con énfasis quieren o hacen del día de reposo o hacen del séptimo día como una doctrina principal de ellos, ¿no? Miramos. Mire, por favor, según esta mujer, Elena G. de White, ella tuvo una visión con respecto al día séptimo. Ella dice lo siguiente en sus escritos, ¿no? En sus escritos. Al final del escrito vamos a ver dónde se encuentra básicamente escrito de ella. Pero ella decía lo siguiente, o ella dejó escrito lo siguiente. Dice, el Señor me dio la visión que sigue en 1847. Mientras los hermanos estaban reunidos el sábado en Topsman, Maine, sentimos un extraordinario espíritu de oración. Y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenales y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí, me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta, No sé cómo levantóse ese velo y entré en el lugar santo donde vi el altar del incienso, el candelabro de las 7 lámparas y la mesa de los panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Dice aquí, dentro del arca, es decir, la parte principal donde habla acerca del día de reposo, dice lo siguiente. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Abriólas Jesús y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero en cuanto el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía rodeado de un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. Sobre todo esta última parte, ¿no? Esta última parte. Cuando dice, pero el cuarto, el mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se los guardase en honor del santo nombre de Dios. El sábado resplandecía rodeado de un nimbo de gloria y vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. Esto básicamente, hermanos, si usted quiere revisarlo, si usted quiere verlo,
nosotros vemos en este libro, escrito por ella, Primeros Escritos, Visiones Subsiguientes, Elena G. de White. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, que supuestamente Dios le reveló a ella. Supuestamente ella tuvo una visión. Supuestamente ella fue llevado al lugar santísimo donde Dios le estaba mostrando, y aquí mete a Cristo, en el cual la idea de mostrarle este evento es que entienda o ratifique de que debe guardarse el día de reposo, el día sábado, ¿no? Y lo más importante también que vemos acá es lo último, cuando dice, vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. Entonces, amados hermanos, si usted nota esto, usted nota que esto es una visión personal. Usted nota que es una opinión personal, que es una idea personal y no definitivamente es sacada de la palabra de Dios. ¿Entiende? No es un escrito de la palabra de Dios. No, no es algo que usted puede abrir las escrituras y puede decir, aquí está, esto que está narrándose. No. Si no, nosotros vemos, hermanos, a esta falsa profeta de los adventistas imponiendo, hermanos, esta doctrina de guardar el día séptimo en base, no a las escrituras, sino en base a una supuesta visión, una supuesta profecía, por supuesto, falsas. ¿Por qué, hermanos, quiero hacer notar esto? Porque muchas veces, hermanos, muchos cristianos, no ven las diferencias doctrinales de muchas iglesias. Los mismos cristianos, hermanos, cristianos que no estudian, cristianos que no, que no quieren, no hacen diferencia de nada, hablan de estas falsas iglesias, de estas sectas, como si fuera la misma iglesia de Cristo. A veces he escuchado decir, no, allá también hablan la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos hacer diferencia entre las doctrinas y darnos cuenta, hermanos, que cuando estas cosas se presentan, falsas profecías, están presentes en las iglesias, están presentes falsos milagros. El origen de la iglesia no es el origen de la iglesia de Dios. Entonces, no es la iglesia del Señor. Yo no puedo tener comunión, yo no puedo hacer pacto, yo no puedo adherirme a estas iglesias y decir que todo está bien. Amados hermanos, cuando nosotros vemos iglesias así, tenemos que alejarnos y que tenemos que correr de ahí. Entonces, un fiel cristiano, hermanos, no va a buscar congregaciones de iglesias falsas. De ninguna manera va a buscar eso. No va a pensar que es igual o es parecido y ese parecido llega a ser igual. De ninguna manera, hermanos. Bueno, haciendo este preámbulo de la iglesia esta, vamos a empezar, hermanos, a estudiar este tema a la luz de la palabra de Dios. Vamos a hablar primero de las definiciones. En Génesis capítulo 2, versículo 2 al versículo 3, es la primera mención que nosotros podemos ver acerca del reposo y el día de reposo. Aquí dice, y en el séptimo día completó Dios la obra, en Génesis 2, capítulo 2, versos 2 y 3. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho.
vamos, hermanos, a identificar básicamente el día, ¿no? Aquí dice el séptimo día. La pregunta básica es, ¿qué día es el séptimo día? ¿A qué día se refiere aquí? ¿No? Si el séptimo día es un martes o un miércoles o un viernes, ¿qué día es el séptimo día? Hermanos, cuando hablamos de la definición, primero pensamos en esto. El término día de reposo es de la palabra hebrea Shabbat, significa reposar, ¿no? Puesto que Dios especificó el día como el séptimo día de la semana, el cual es conocido como sábado, vamos a identificar el día en las escrituras. Es decir, el punto es ese. O sea, ¿cómo es que el séptimo día no puede ser lunes o puede ser martes o miércoles o jueves? ¿Cómo sabemos que no es así? A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver fácilmente, hermanos, que efectivamente el día de reposo llega a ser el día sábado, ¿no? Por ejemplo, leemos capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 1, en el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí vemos en Reina Valera a 60. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que había un día de reposo y luego había un primer día de la semana. Y nosotros vemos la diferencia, ¿no? Aquí vemos sábado y aquí vemos el domingo, ¿no? Nosotros podemos ver también en otras versiones, hermanos, que son de pronto más claras para nosotros como latinos aquí, que hablamos castellano aquí. En Mateo capítulo 28, versículo 1 mismo, en la nueva versión internacional, que dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana. Aquí vemos la diferencia, ¿no es cierto?, del último día, siendo sábado, el séptimo, y luego hablando del primer día, y sabemos que el primer día llega a ser el domingo, ¿no? Llega a ser el domingo. Entonces, hermanos, cuando pensamos en el día, cuando dice acá arriba, y reposó en el día séptimo, ese día séptimo se está refiriendo, sin lugar a dudas, hermanos, al día sábado, al día sábado. Y después del día sábado viene el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, ya aclarando esto de eh, que efectivamente nos estamos refiriendo al sábado, continuamos con la lección. Vamos a mirar la lección bajo este punto de vista, bajo las tres eras bíblicas, bajo las tres eras bíblicas. Es decir, hermanos, nosotros sabemos perfectamente que en la Biblia nos menciona tres grandes épocas, ¿no es cierto? En este caso, la época patriarcal, la época mosaica y la época cristiana. Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, de manera, como de inferencia, como inferencia necesaria, estas tres eras. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituye heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, ¿no? Entonces, en este pequeño texto nosotros podemos ver la diferencia de estas tres eras, ¿no? Estamos hablando la era patriarcal, que comprende básicamente desde la creación hasta el monte Sinaí, es decir, hasta cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Básicamente, hermanos, la característica de esta era
En esta era Dios hablaba a los padres de manera personal, ¿no? De manera personal a los padres les decía qué necesitaban hacer. No había una ley escrita, ¿no? No había una ley escrita. No era que, bueno, vamos a abrir las escrituras y vamos a mirar lo que Dios está diciendo aquí que nosotros hagamos. No, no era así, ¿no? Sino que Dios hablaba directamente a los padres, ¿no? Aquí dice, en este texto dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, ¿no? Luego tenemos la era mosaica, que implica desde la creación, desde el monte Sinaí hasta la muerte de Cristo, ¿no? O sea, hablamos, hermanos, ya de una ley escrita. El emblema de esta era básicamente es los 10 mandamientos, ¿no? Y donde Dios escogió a un pueblo, a un pueblo, como sabemos, del pueblo de Israel, eh, el cual, hermanos, era guiado por los 10 mandamientos y como 700 leyes más que Dios les dio al pueblo. Y por último, hermanos, tenemos la era cristiana, como sabemos, es decir, desde la muerte de Cristo hasta el fin del mundo. Aquí nos dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituye heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Entonces, diferenciando estas tres eras, hermanos, vamos a dividirlo así para poder entender de mejor manera, digamos así, el tema de el día de reposo, ¿no? ¿Qué pasó? El punto es ese. ¿Qué pasó en cada era con este mandamiento de guardar el día de reposo? Vamos a mirar. Vamos a la era patriarcal, en primer lugar. Volvemos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, en el séptimo día, otra vez leemos, en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda obra que él había creado y hecho. ¿Sí? Ah, la falsa enseñanza. ¿Sí? Vamos a cotejar la falsa enseñanza con la enseñanza correcta. Vamos a pensar primero en la falsa enseñanza. ¿Cuál es la falsa enseñanza de los adventistas? Básicamente, en esta era, en esta época, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen básicamente de este texto? Y esto, hermanos, es una de los argumentos más fuertes que los adventistas tienen, ¿no? Ellos básicamente hablan de que desde el comienzo del mundo, se empezó a guardar el día sábado y tiene que ser guardado hasta el final de los tiempos. Es afirmado entonces que Dios terminó su obra y reposó en el séptimo día y lo bendijo y lo santificó al séptimo. Por tanto, todos los seres humanos desde la creación guardaban el día de reposo, que es el día del Señor. Eso es lo que ellos dicen, básicamente. Ellos hablan de que el día del Señor es el día de reposo. Y en base a este texto de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, ellos enseñan y dicen a la gente de que así como fue guardado desde el principio del mundo, uh, tiene que ser fue guardado en todas las generaciones y tiene que ser guardado hoy también, ¿no? Por todos los seres humanos. Ok, eso es lo que dice la iglesia adventista. Volvamos nosotros al texto,
Ya vemos el texto básicamente donde dice, en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que había hecho y lo bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado. Hermanos, ¿cómo, cómo nosotros podemos eh, argumentar bíblicamente estos textos? Recuerda, por favor, el adventista dice básicamente que si esto empezó desde el día de la creación, esto tiene que continuar. Básicamente, hermanos, básicamente por lo que dice acá. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Estas palabras bendijo y santificar, hermanos, según los adventistas, garantiza de que desde la creación es, estuvo en vigencia. Fue un mandamiento de guardar el día de reposo. Vamos a mirar, vamos a pensar en esto. Mire, pensamos en el anuncio, en lo que dice aquí el texto. Primero, Dios reposó el día séptimo, dice la Biblia. Dios reposó. No en el sentido de que estaba cansado, sino en este sentido en el sentido de que terminó la obra. No estaba cansado, no estaba fatigado como nosotros físicamente y como nosotros vamos a la cama y nos acostamos en la cama y de pronto nos echamos una siesta, cosas así. No. Cuando dice que Dios reposó en el día séptimo, simplemente está hablando de que Dios terminó con la obra que él hizo, ¿no? Reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho, porque en él reposó de toda la obra. ¿Bien? Segundo, dice, lo bendijo. Ahora, ¿qué quiere decir lo bendijo? Lo bendijo quiere decir, básicamente, colocó su favor sobre este. Colocar un favor, ¿no? Eso es lo que significa bendecir, básicamente. Cuando nosotros hablamos de que somos bendecidos por Dios, es que Él está colocando un favor sobre nuestras vidas o a favor de nuestras vidas. Entonces lo bendijo, es decir, colocó su favor. Aquí dice, y bendijo Dios. Y tercero, dice, lo santificó. Santificar significa básicamente separar, ¿no? O sea, separó el día séptimo de los otros días. Recordemos, hermanos, hasta el sexto día, Él estuvo haciendo la obra de creación y dice del séptimo día que reposó, ¿no? Por eso lo separó. Ahora, eso es lo que dice el texto. Dios reposó, lo bendijo, lo santificó. ¿Cierto? Pregunta aquí. ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió lo que hizo Dios? Es decir, bendecirlo y santificarlo. ¿Cuándo fue cumplido esto? El cumplimiento de esto, hermanos, fue 2500 años después de su declaración. O sea, Dios bendijo, sí. Dios lo santificó, sí. Pero ¿cuándo fue el cumplimiento de esta bendición y esta santificación? Por medio de la Biblia, hermanos, nosotros vemos que fue 2500 años después de su declaración, o sea, después de lo que dijo aquí el Padre Celestial. Es decir, se cumplió cuando Dios apartó como un día de reposo para los hijos de Israel. Entonces, hermanos, tiene razón el adventista cuando el adventista dice que lo bendijo y lo santificó, sí.
Pero lo que no tiene razón es cuándo empezó a cumplirse esto. Ellos dicen desde que comenzó el mundo, es decir, desde este momento de Génesis 2, versículo 2 al 3. Pero nosotros podemos verlo, hermanos, que su cumplimiento fue 2500 años después, cuando apareció el pueblo de Israel, cuando fue su pueblo especial y les dio los 10 mandamientos, ¿no? Miremos aquí, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, y Éxodo capítulo 20, versículo 11. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recuerden lo que dijo, lo que hizo Dios, lo santificó. En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Lo santificó, o sea, lo separó. Fue un día diferente, un día distinto. No fue un día común y corriente. Versículo 11. Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos de la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Mire aquí, por favor. Realmente lo que decía Dios, o lo que hizo Dios en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, es dar una profecía que tendría un cumplimiento mucho más después, como habíamos dicho, más o menos 2500 años después, con el pueblo de Israel. Aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 8, les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿en base a qué? ¿Cuál es el argumento que Dios coloca para que ellos, hermanos, guarden como mandamiento el día de reposo? El argumento de Dios es recordarles lo que Él había hecho, ¿no? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, dice, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor lo bendijo en el día de reposo y lo santificó. Es decir, hermanos, lo que les quiso decir, mire, recuerde este evento, recuerde este evento. Para Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Por esta razón, en el verso 8 vemos que les dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Entonces, aquí, hermanos, estos textos nos confirman de que el cumplimiento de Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3 fue para el pueblo de Israel y fue como 2500 años después. ¿Ok? Acuérdate del día de reposo para santificar. ¿Ok? Ahora, quiero llamar la atención a esto. En la era patriarcal, y esto también es un argumento bíblico en lo que nos hace ver, hermanos, que efectivamente el cumplimiento fue durante el pueblo de Israel, durante la entrega de los 10 mandamientos. Entonces, en la era patriarcal no hay mandamiento del día de reposo. Ahí dice simplemente que lo santificó y ahí dice, hermanos, que simplemente lo separó, lo purificó. Pero no está diciendo ahí en Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, diciéndoles que guarden como vemos en Éxodo 28. No, por eso no hay mandamiento. No hay ejemplo de alguien guardando el día de reposo. Es interesante, no te resta, hermano. Jamás, jamás, por más que usted lea todo el libro, hermanos, de Génesis, nunca va a encontrar, hermanos, alguien guardando el día de reposo. Nunca. No hay ejemplo. Nunca lo guardaron. No hay castigo
cuando nosotros vemos, hermanos, y vamos a mirar más adelante, que el que no guardaba el día de reposo era castigado. Y no hay castigo en la era patriarcal por no guardar el día de reposo. Es decir, las escrituras guardan total silencio del guarda del día de reposo en la era patriarcal. Total silencio, tanto de parte de Dios como también, hermanos, de los hombres mencionados en la era patriarcal, como hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob y los demás mencionados en la era patriarcal. Nunca vemos a ellos guardando, ¿no? Nunca vemos a ellos guardando. Miremos, hermanos. ¿Sé qué pasó? Ok. Miremos Deuteronomio 5:1-3, que nos ayuda también a mirar este punto. Dice en Deuteronomio 5:1-3, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, ni con nos, sino con nosotros, perdón, todos los que estamos aquí hoy vivos. Note por favor aquí. Aquí de los antepasados, es decir, si es que nosotros hablamos de pactos, pensamos en la era patriarcal. Miremos cuando hace la diferencia entre un pacto y otro pacto. Aquí nosotros en Deuteronomio 5:1-3 nos ubicamos en la era mosaica, o sea, el pacto hecho con el pueblo de Israel. En este momento, es decir, cuando Dios les dio los 10 mandamientos, dice, llamó Moisés a todo Israel, les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que pronuncio hoy. Entre ellos, los estatutos y decretos está, sin lugar a dudas, el guardar el día de reposo, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, ¿no? Pero note, por favor, aquí lo que aclara el mismo Moisés. Dice aquí abajo, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. O sea, incluso, hermanos, aclara mucho más. Yo no sé cuál era la idea de Moisés, pero quería que todo esté claro. Cuando dice Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, se refiere a lo que dice más abajo, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Sí? Pero aquí hace una diferencia. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Es decir, con sus generaciones anteriores. Ellos venían de los lomos de Abraham, recuerden por favor, ¿no? Ellos nacieron de Abraham. Abraham era su contemporáneo. Entonces, antes de este momento, es decir, antes de estar en el monte Sinaí, y Dios haber dado los 10 mandamientos a Moisés, antes de eso, no existía este pacto que estaba haciendo en este momento. Por eso ese no con nuestros padres, dice Jehová, este pacto. Y cuando dice, no hizo Jehová este pacto con los padres, eso implica lo que estaba escrito en las tablas de los 10 mandamientos, es decir, la guarda del día de reposo. La guarda del día de reposo, hermanos, no fue hecho un pacto con los patriarcas. ¿Por qué? Porque Dios jamás mandó a que se guardara el día de reposo entre los patriarcas, en la era patriarcal. Sino todo comenzó desde este momento
cuando estaban en el monte Sinaí, ¿no? Notamos también Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová, tu Dios, te ha mandado. Como Jehová, tu Dios, te ha mandado. Note, por favor. En Deuteronomio 1:3 habla del pacto. Del pacto hecho con Israel. No con los patriarcas. Ahora, en el mismo relato, ahora yendo al versículo 12, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová, tu Dios, te ha mandado. Es decir, el día de reposo, hermanos, para ellos, como vamos a ver después, el día de reposo para ellos era algo nuevo en cuanto a guardarlo. Era algo nuevo. Era un mandamiento nuevo para ellos. Y también, lógicamente, era un pacto nuevo y un pacto completamente diferente al pacto que Dios tenía con los patriarcas. Recuerden, por favor, como habíamos dicho en las características, hermanos, básicamente Dios hablaba con las cabezas de familia en cuanto a sus mandamientos. Por ejemplo, Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham le dio el mandamiento de sacrificar a su hijo Isaac. A Noé le dio el mandamiento directamente a él, hermanos, de construir el arca, ¿no? Entonces, amados hermanos, se confirma lo que estamos diciendo aquí, ¿no? En la nota, en la era patriarcal no hay mandamiento del día de reposo, no hay ejemplo de alguien guardando el día de reposo, no hay castigo por no guardar el día de reposo. Es decir, en cuanto a este tema del día de reposo, Dios estaba completamente en silencio hasta cuando dio los 10 mandamientos. Amados hermanos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar ahí el tema. Después, si Dios permite, en otra ocasión, continuaremos con el tema, ahora hablando ya en la era en la era mosaica y en la era cristiana. Entonces, haciendo un repaso breve, por favor, hermanos, pensemos en que cuando dice en el libro de en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, esto fue algo que sucedió años después, muchos años después, cuando Dios les dio las leyes de los 10 mandamientos al pueblo. Esa es la conclusión que podemos sacar. ¿Okay? Y de manera general, la iglesia adventista es una secta. De ninguna manera es una iglesia del Señor, porque fue fundada en base a falsas profecías, en base a falsas doctrinas, y por supuesto no es fundamento bíblico. Gracias, hermanos, por este momento, por esta noche. Que Dios les bendiga y damos paso a nuestro hermano Jaime.